Cuando estuvimos en el Líbano, vimos aproximadamente unas 50 iglesias en 11 días. La primera migración que tenemos así datos data del año 1870-72. La parroquia de San Marón fue inaugurada el 3 de noviembre de 2001 y es el proyecto de una congregación religiosa que se formó a partir de la intención de un ermitaño de seguir la voluntad de Dios. Los discípulos de Marón se radicaron en el Líbano y allí se dedicaron a evangelizar. Hoy, más de 1500 años después, muestran orgullosos el templo del centro de Buenos Aires. Primero, yo quisiera decirles que estoy aquí en esta iglesia, impacta para ustedes, ¿no? Yo acompañé esto desde los fundamentos. Desde la piedra basal. Basal, 3 subsuelos, 15 metros después de para que salga este edificio lindo que es Templo San Marón. Entonces, es en homenaje a un santo ermitaño que dejó el mundo para vivir en la soledad en una montaña de Siria. ¿Estamos hablando de San Marón? San Marón. Vinieron jóvenes, les impactó también esta vida del Evangelio que aplicaba Marón. Y cuando murió Marón en el siglo V, 410, entonces ellos continuaron su tradición. Vida, pero claro. Tradición de otra forma. Bien. Ellos seguían el modelo de vida de San Marón. Tiene un monasterio que llegó a tener más que 500 personas. San Marón murió en el año 410 después de Cristo en las montañas cercanas a Antioquía, en Siria. Fue entonces cuando sus discípulos comenzaron a ser perseguidos y asesinados. La búsqueda de un lugar donde seguir cultivando su fe los llevó al monte Líbano, donde pudieron evangelizar a los pueblos de la zona. Nosotros llegamos acá cuando nos enteramos, nuestro fundador dejó que era el juez de la Corte Suprema del príncipe libanés, renunció. Fundó una congregación denominada Misioneros Libaneses, que somos nosotros, para seguir a los inmigrantes, atenderlos religiosamente. Nuestra congregación llegó a la Argentina el año 1901. La catedral conmemora el primer centenario de nuestra presencia en la Argentina. ¿Qué pasó cuando llegaron a la Argentina? Aquí, misión maronita en el siglo 1000, el año 1901 y el colegio 1902. O sea que primero estuvo el colegio antes de la iglesia, o había una capillita muy pequeña. Claro. Hasta ahora, hace poco, ¿no? Los planos de la iglesia San Marón fueron la clave de la única construcción en piedra hecha en Buenos Aires en el siglo XXI. Porque esos planos incluyeron el cálculo de ingeniería que permitió sostener el peso del templo. Este tipo de iglesias no tienen una volumetría muy fuerte saliendo y entrando. En general, es un plano dibujado. ¿Qué es lo que es la iglesia San Marón? Si vos observás hoy el resultado final, vas a encontrar un gran plano
con elementos dibujados con pequeñas salientes, como si fuera un sobrerrelieve, como si fuera un tallado sobre un elemento plano. No es una iglesia que tenga volúmenes entrantes y salientes importantes. Esa es una característica de ellos, ¿no? Y nos dimos cuenta que teníamos que hacer una estructura totalmente independiente, que no podíamos confiarnos en lo que había debajo. Así que no solamente hay un trabajo importante de arquitectura, sino que hay un trabajo de ingeniería importante, un trabajo previo. El edificio existente en su momento era un edificio que tenía, digamos, varias losas. Sería el tercer subsuelo, el segundo subsuelo, el primer subsuelo, y luego venía la losa de la doble altura correspondiente a la planta baja, a lo que era el salón de planta baja. La planta baja. Todo esto estaba tomado entre ellos con columnas que iban y descansaban en sus bases. Más o menos al nivel del tercer subsuelo había una napa freática. Nosotros teníamos que hacer la iglesia montada sobre esto, pero sin que tocara la estructura existente. Entonces tuvimos que armar una losa independiente por sobre encima de la estructura actual. Esta losa tuvieron columnas independientes que llegaron hasta la napa freática. Tuvimos que ir atravesando cada una de las losas e ir haciendo perforaciones para poder llegar hasta el fondo. Y cuando llegamos acá armamos unos cabezales especiales de hormigón, y de esos cabezales inyectamos micropilotes. Los micropilotes es un sistema de perforación de un diámetro pequeño, donde se le inyecta hormigón a presión, y ese hormigón, cuando llega al fondo, produce un bulbo. Si vamos al corte transversal, se puede observar cuál es la losa perteneciente al techo del salón de actos existente y cuál fue la losa que tuvimos que hacer nosotros perteneciente al piso de la iglesia. La necesidad de pensar en esta estructura interna, en este edificio, prácticamente un edificio enterrado que tuvieron que construir, Sí. Está dada en el peso que la piedra iba a aportar a la estructura. Claro, el cálculo, aquí se utilizaron más de 520 toneladas de piedra, más el hormigón de la obra, más la sobrecarga, más todo lo que significa la obra en sí. Durante los últimos días de construcción de la iglesia San Marón, la simbología religiosa comenzó a desplegarse por el interior del templo. Y había dos sitios reservados en el ábside. Uno era un tubo de piedra en donde se colocaría un vitró que hoy se proyecta sobre el altar. Y el otro, el lugar destinado a la cruz paté, aquella que representó a los cruzados en el siglo VII. Los maronitas dominaban en el Líbano y estaban un poco rebeldes con el emperador. No es rebeldes por motivos religiosos, por motivos políticos, de convivencia, ¿no? Cuando vinieron los cruzados, la mayor parte eran de Francia, los que atendieron la voz del Papa. El Papa quería salvar a la Tierra Santa que habían ocupado los mamlucos, musulmanes. Entonces el Papa quedó muy herido de que los lugares santos están siendo invadidos y profanados. Entonces mandó la cruzada. La cruzada debe pasar por el Líbano. Nuestra relación con los cruzados fue una relación puramente táctica, Claro. porque somos católicos, como ellos franceses son católicos, Claro. y había el Papa en el medio, fieles al Papa, y entonces ha sido una época en que los maronitas me parece que no tienen historia, significa no hubo
problemas. Monseñor, con respecto a al sacerdocio, ¿cuál es la particularidad o la postura frente al celibato? La Iglesia Católica occidental que lo Sí. acepta. El oriental sí, somos católicos y tenemos ya, desde los apóstoles hasta ahora, Ay, claro. no es muy muy común. porque los patriarcas y los obispos y fomentan más El celibato. el celibato, le dan un espíritu totalmente religioso, místico, de manera el celibato no es fácil. Estaba pensando que si bien los maronitas existen desde el siglo IV, recién a principios del siglo XX se afincan en la Argentina, sobre todo cuando esos primeros misioneros religiosos llegaban para contener espiritualmente a todos los libaneses inmigrantes que venían a la Argentina. Justamente a principios del siglo XX, quienes pensaron en la construcción de los primeros edificios para los maronitas, organizaron un viaje al Líbano para determinar cuáles eran las características que tenían que tener esos edificios. En ese viaje tomaron contacto con artesanos pedreros, especialmente porque la piedra tiene un valor simbólico fundamental a la hora de construir un edificio para los maronitas. También es interesante que no todos los libaneses son maronitas. Sí, pero todos los libaneses están representados por esas piedras que utilizan los maronitas. Está repleta de templos y santuarios que son en sí mismos historias por contar. Nos encontramos para elegir esas historias que conviven con algunas construcciones de la ciudad. Sobre la calle Paraguay al 800 se levanta una de las iglesias más nuevas de Buenos Aires. Un edificio que encierra la fe religiosa de los seguidores de un ermitaño que vivió en el siglo IV en las montañas de Siria. Sus discípulos se dedicaron a evangelizar en el Líbano y 1500 años más tarde levantaron este edificio con piedras que trajeron de cada una de las regiones de su tierra.
haber sido toda una dificultad trabajar en el microcentro sobre la calle Paraguay tan angosta. Sí, tuvimos inconvenientes desde el principio, dado que la calle es angosta, hay mucha carga y descarga de camiones, el estacionamiento de enfrente, eso daba, digamos, complicaciones a la hora de manera permanente. ¿Y este fue el último lugar en donde trabajaron, el frente? Sí, cuando teníamos la obra muy avanzada, nos parábamos enfrente y tomábamos medidas y veíamos que se verificaba. La arquitectura tiene eso, es decir, vos pensás una obra, la tenés en la cabeza, la llevás al papel y luego en algún momento la tenés que contrastar. En la contrastación te das cuenta si realmente tuviste éxito, si se verificó lo que habías pensado en el proyecto, en los papeles. Yo me llamo Ignacio Regueiro, soy escultor, soy hijo de Rubén Armando Regueiro, el arquitecto del San Marón. Llegué a la escultura viendo a mi viejo trabajar en sus planos y llevarlos a físico, a 3 dimensiones. Pedí empezar con una escuela de plástica, mis viejos me llevaron a un tallercito en el barrio. Me empecé a llevar mucho, muy bien con el barro, que era el elemento que te daban ahí gratuito en la escuela. Muy plástico, la arcilla es algo increíble. Ya empecé a hacer la Porredón, que fue la Facultad de Arte, y ahí es cuando Rubén, mi papá, agarra la obra del San Marón. Yo ya conocía al padre Charbel, porque mi viejo había hecho una obra anterior y me llevaba ahí los fines de semana cuando él iba a controlar cómo iba todo. Bueno, cuando salió el trabajo grande del San Marón, mi papá viajó al Líbano a instruirse un poco en esta nueva empresa que había embarcado. Y en un momento me dijo que había que tallar el frente, que había que hacer unos dibujos ensortijados. Yo no tenía mucha noción de lo árabe. Me puse un poco a investigar dibujos o cerámicas, y es todo muy elaborado, se entrelaza mucho. Esa fue la primera propuesta que él me hizo. Cuando la iglesia recién la estaban montando para ponerle las piedras el techo, estaban armando las bóvedas internas todavía. Y bueno, así empecé a trabajar en San Marón. Al principio un trabajo muy rústico, hasta llegar a hacer estos dibujos después en los campanarios, en la puerta de entrada, alguna que otra columna, unos balastros también. Esta nave que ustedes proyectaron acá tiene 3 bóvedas, ¿sí? Sí. ¿Decidieron por una cuestión de dimensiones? ¿Por qué decidieron poner 3 bóvedas? ¿Tiene algún vínculo religioso? ¿Alguien podría decir, bueno, la Trinidad? No en especial. Las limitaciones del espacio físico que teníamos no eran muchas, así que volviendo al tema de la relación, de acuerdo al ancho y a la altura que podíamos darle, bueno, resultó el largo total de la iglesia, y con tres bóvedas de crucería lográbamos el objetivo, ¿no? Además había que hacer un atrio, teníamos que hacer una sacristía, no teníamos mucho espacio. ¿Cómo hicieron ese techo? ¿Cuál es la historia de la construcción en piedra de esta iglesia? Digamos que el desafío era múltiple. Primero porque los curas querían hacer una iglesia en piedra, en un lugar que era complicado, dado que ya hay una construcción anterior. El tema de la piedra implicó contratar gente del Líbano. Nosotros trajimos picapedreros, un grupo de gente acostumbrado a hacer iglesias en el Líbano. ¿Quiere decir, perdón, que estas piedras todas fueron cortadas a mano, artesanalmente? Fueron cortadas a mano en diferentes canteras del Líbano,
de acuerdo a una documentación técnica que nosotros enviamos al Líbano vía internet. Ese trabajo debe haber sido tremendamente engorroso. Trabajo de relojería, sí, porque hubo que hacer una documentación especial. No es una documentación de arquitectura común, como planos y cortes y vistas, sino que además, al ser todos elementos sueltos, hubo que hacer plano de cada piedra, como si fuera una piedra, una pieza, un plano, otra piedra, otra pieza, otro plano, numerarlas, y luego se mandó la documentación al Líbano. Ellos las cortaron hasta darle casi el acabado final, se numeró, y luego cuando llegaron a Buenos Aires, a la Argentina, ya venían empacadas en diferentes containers de acuerdo a una categoría que nosotros le dábamos para no confundirlas. Íbamos recibiendo los containers y íbamos armando acá como si fuera un rompecabezas. Ahora, ustedes tuvieron que hacer entonces ¿cuántos planos? Bueno, no tengo preciso, pero por lo menos solamente en piedras más de 200 planos. Ahora, todo esto probablemente hubiera sido más simple si hubieran usado piedra de canteras argentinas. ¿Por qué tuvieron que traer del Líbano las piedras? Bueno, era, digamos, un deseo de la comunidad libanesa en la Argentina tener una catedral, una iglesia que no solamente la represente culturalmente desde su forma, sino también que la represente desde su tierra. Al principio, cuando empecé a trabajar con el techo, estaba yo cortando con 2 libaneses más. Cortamos piedras durante 5 meses aproximadamente, todos los días, de lunes a sábado. Había un tiempo de entrega, era muy ajustado y estábamos trabajando bastante. Cambiábamos mucho los zapatos porque al caminar arriba de la piedra, es una piedra que se aja mucho, queda muy filosa, y caminábamos arriba de la piedra que íbamos rompiendo y los zapatos se destruían. Ellos tenían algunas herramientas que habían traído del Líbano y especialmente unos discos con una copa que permitían apoyarse totalmente horizontal sobre la piedra, entonces podías planear con la máquina arriba de la piedra e ir cortando lonjas muy finitas. Entonces íbamos escalonándola para quitarle el sobrante para poder lograr algo redondo en una piedra cuadrada. Aprendí un montón trabajando ahí, con ellos un montón. Partían piedra solamente con sus cinceles. La primera migración que tenemos así, datos, data del año 1870-72. Llegaron los primeros grupos encabezados por un tal padre Pablo Casab. ¿Cómo encontraron capital? Copada por italianos, y los españoles se fueron a Corrientes. De aquellos que llegaron tenemos hasta hoy la familia Romero Férez. Se instalaron porque encontraron hospitalidad, encontraron medios para desarrollar su ambición, porque el libanés es un hombre activo que tiene iniciativas, que tiene mucha cultura. O sea, llegó la primera ola, no tenía, la cultura que tenían, que fueron a San Pablo. A San Pablo llegaron los que tenían cultura, los banqueros, los periodistas, etc. Y hoy San Pablo tiene la colectividad más grande y más fuerte, de América Latina.
los maronitas hicieron traer las piedras para la construcción de la iglesia de cada una de las distintas provincias del Líbano. El trabajo manual de armado no hubiera sido posible sin la planificación de un hombre y su equipo. El arquitecto Rubén Regueiro vivió aquella época como un verdadero desafío, una aventura constructiva que nos iba a contar en detalle con los planos en la mano. El edificio de la iglesia San Marón es la consagración del sueño de una comunidad que tuvo que esperar más de 100 años para tener su templo. Y semejante logro está impreso en la decisión de los hombres que guían a la congregación. Son clérigos de tradiciones fuertes que incluso llevan como símbolo la cruz paté, aquella que usaban los caballeros cruzados que viajaron a Medio Oriente en defensa del catolicismo.